Bueno, supuestamente ahí estamos grabando. Bueno, ahí estamos todos. ¿Lo podemos cerrar? Somos 35. Bueno, vamos a comenzar una materia que es acompañamiento terapéutico en la infancia, que es una materia interesante porque es una materia en la que uno podría ubicarse dentro del espectro de nuestra profesión como una materia en su génesis, pero no en la génesis de la vida, pero no así en la génesis del acompañamiento terapéutico. Tardó el acompañamiento terapéutico para demostrar la efectividad clínica o el uso del acompañamiento terapéutico en este aspecto. Si bien tardó, con el tiempo fue demostrando su efectividad y hoy por hoy en provincia de Buenos Aires, específicamente para manejar los únicos datos que hay acerca del trabajo del acompañamiento terapéutico, que es el IOMA, el 87% de los acompañamientos terapéuticos que hay en idioma son en infancia, ¿sí? El 13% después se divide en adultos mayores, en adultos, infancia y adolescencia, que es normalmente cuando las estadísticas, sobre todo biologicistas, se establecen, no dividen infancia por un lado y adolescencia por el otro. Es infancia y adolescencia porque tiene que ver más que nada con un concepto legal. Ustedes saben que en Provincia de Buenos Aires hay una ley, que es la 13298, que es la Ley de Protección Integral de Niñez y Adolescencia. ¿Sí? La vamos a ver más adelante. Esa ley sale a partir de la firma del Estado Nacional de un concepto que se llama supraconstitucional, que es una ley internacional, que es la Declaración Universal de los Derechos del Niño. ¿Sí? A partir del concepto de la Declaración Universal de los Derechos del Niño, cada país firmante tiene la obligación de establecer una ley de protección de la niñez y la adolescencia. Provincia de Buenos Aires, la 13298. Como en ese momento se unió, digamos, el concepto de niñez y adolescencia, las estadísticas que ustedes van a encontrar van a ser de niñez y adolescencia, sobre todo en coberturas médicas. Después puede haber estadísticas socioeconómicas, estadísticas que tengan que ver específicamente con el concepto social. Ustedes ahora van a ver cuando se hacen el índice Fini, que es un índice de medida de igualdad, hay una división. ¿Por qué? Porque se divide el concepto del trabajo, ¿sí? Hay países que aceptan el trabajo en entrada a la adolescencia. A los 16 años hay personas que ya pueden comenzar a trabajar. Entonces el índice Fini sí hace esa diferenciación entre adolescencia e infancia. Pero en conceptos de cobertura legal de derechos es niñez y adolescencia, ¿sí? Esto es interesante que ustedes lo puedan diferenciar en tanto y en cuanto quieran establecer algún tipo de investigación o algo, van a encontrar esas dos diferenciaciones. En el concepto económico, la niñez entra, ustedes van a ver ahora cuando sale la canasta básica de alimentos y cuestiones que tengan que ver con la cobertura económica de la infancia, cuántos niños comen, cuántos niños no comen, cuántos niños están en el umbral de la pobreza, ¿sí? Y ahí sí se hace una diferenciación, porque es una diferenciación sobre todo económica. Dicho esto, es interesante, yo después, una vez que terminen las clases, a mí me interesa, díganme ustedes si les resulta más cómodo así o de otra manera. Yo una vez que terminen las clases les voy a colgar textos, no muchos, me interesa más que podamos charlar el concepto de infancia. Les voy a colgar 2 textos y una guía de preguntas. La guía de preguntas más que nada para que ustedes puedan desglosar y pensar un poco el texto, ¿sí? Es más que nada para pensar y no para buscar la respuesta en los textos, sino para que ustedes puedan desarrollarla, ¿sí? Como les dije que era un concepto genésico en la vida, pero no genésico en el acompañamiento terapéutico, busqué 2 textos que son genésicos en el acompañamiento terapéutico, que son del libro de Susana Curas de Mauer y Silvia Resniski. Uno se llama El acompañamiento terapéutico en la infancia, y ahí es interesante porque ellas hacen ¿cómo decirlo? Esta diferenciación del concepto de infancia, ¿no?
cómo las conceptualizaciones o las estadísticas o las formas de pensar los inicios de la vida y el final de la vida, o sea, infancia, adolescencia y vejez, tiene que ver con un concepto absolutamente económico. Y ellas los describen a partir del nacimiento de la segunda revolución industrial, ¿sí? Donde es necesario el establecimiento de algunas estructuras que permitan saber qué es un niño, qué es un adolescente y qué es un viejo. Simplemente como modelos económicos, no modelos de tratamiento. Ahora, ¿qué pasa? Los niños comienzan a trabajar y comienzan a enfermarse, ¿sí? La medicina va, que antes era un concepto más general, va especificándose porque se dan cuenta que las enfermedades de los niños no son las mismas enfermedades de los adolescentes y mucho menos las enfermedades de los viejos, ¿sí? Entonces este concepto que tiene que ver con un concepto absolutamente económico, que es el concepto de la infancia, comienza a ser una especialidad dentro del ámbito de lo biologicista, que es el ámbito de la medicina. Comienza la necesidad de estructurar un poco ese concepto, y habla y dice que, a ver, estoy leyendo, habla de Raúl Levin. Yo si en algún momento tienen la oportunidad de tener algún texto de Levin, tómenlo, que es interesantísimo. Él es un experto en esto de estimulación temprana, esas cuestiones, son libros muy, muy chiquitos e interesantes. Dice que subraya el lugar del no reconocimiento, Levin, el no reconocimiento que tuvo el niño durante largos periodos históricos, en lo que fue, y habla de esto. Hay conceptos que ustedes van a ir viendo, que esos conceptos son análisis posteriores, ¿no? No son análisis que son de una bibliografía contemporánea a lo que se prevé esto. Porque fíjense lo que dice acá. Hubo periodos históricos en los que fue víctima, ¿no?, de una variedad de formas de rechazo, partiendo de la no aceptación de su inermidad y de sus mínimas necesidades afectivas, hasta los tratos más brutales, incluyendo el infanticidio, si esto fuera consciente o no. Innumerables historias cuentan cómo se ofrecían niños a los dioses. De hecho, es un concepto hasta bíblico, ¿no? Cuando llevan al monte, no recuerdo quién era su hijo, y que Dios le dice que tiene que entregárselo, y que no me acuerdo quién era, pero que no lo hace porque le demuestra su fe a Dios. Y es un concepto hasta bíblico. ¿Por qué? Porque se va la historia, y esto lo vimos también con la discapacidad. La historia antes tenía, el concepto del hombre tenía que ver, el que era en tiempos de guerra servía para ser soldado y en tiempos de paz servía para trabajar el campo. Y eran conceptos absolutamente económicos. Los que no servían para eso no servían para otra cosa. Cuando plantean el concepto en Grecia como un concepto como es de gerontológico, del poder de los ancianos, tenía que ver con una élite, no eran que escuchaban a todos los ancianos, ni primero, el pobre no llegaba nunca anciano porque o moría en la guerra o moría siendo explotado en el campo. Los ancianos que llegaban eran porque nunca trabajaban y porque pertenecían a una élite que era la élite política de ese momento. Pero también, así como en la discapacidad, que en algún momento vimos que la discapacidad no sabían qué hacer y representaba un costo para el Estado. La infancia en un momento determinado también resultó un costo. La infancia pobre en un momento también resultó un costo para el Estado. Entonces comenzaron a inventarse este sistema de ofrenda a los dioses, se cambiaban o se canjeaban por vacas para la ¿cómo es? Le entregaban vacas a la familia y la gente se llevaba y tenía esclavos desde jóvenes, ¿sí? Tenía que ver con un concepto hasta mercantilista, el concepto de la infancia.
como siempre la humanidad, entre comillas, fue evolucionando y hay películas interesantísimas como la película del pibe de Carlitos Chaplin, que va viendo también un poco el concepto de la infancia, cómo se va modificando. Pero acá lo que plantea... Buen día, María Rosa, ¿cómo estás? Lo que plantea... Bien, Lo que profesor. plantean Curas de Mago y Resniski es interesante, este concepto de víctima, ¿no? En ese momento no se conceptualizaba el niño como una víctima, sino no había un concepto de él, o no era visible este niño hasta tanto en cuanto no fuese un concepto útil. ¿Sí? El concepto de utilidad del ser humano es un concepto que se ha desarrollado a lo largo de la vida, y ese concepto es hoy también un concepto socioeconómico. La utilidad es un concepto que en nuestros tiempos, hoy, ayer hubo un corte de ruta de vías en Buenos Aires y la gente gritaba negros de M vayan a trabajar o negros vagos, y este concepto de la utilidad, el concepto del trabajo, es un concepto que a lo largo de la historia fue jerarquizando la palabra de las personas. Aquellos que pueden trabajar tienen un poder o un concepto jerárquico por sobre aquel que no pueda. Más allá de lo que pueda o no quiera o lo que fuere, siempre el concepto del trabajo fue un concepto regulador y nomenclador en determinadas clases sociales. Cuando la tierra comenzó a tener dueños, esos conceptos se reformularon, ¿sí? Los hijos de los dueños de la tierra no eran aquellos que iban a trabajar, sino eran aquellos que iban a seguir reglamentando el trabajo. Eso pasó en la revolución productiva, en la revolución industrial. Los niños comenzaron a visibilizarse, pero no por un concepto humano, sino porque los niños eran aquellos que comenzaban a hacer un trabajo por más largo tiempo, un trabajador por más largo tiempo, un concepto a ser explotado por más largo tiempo. Entonces era un concepto para comenzar a ser cuidado. Hay analogías entre el concepto del desarrollo de la niñez y el concepto del desarrollo de la discapacidad. Aquellos que viven en el campo, antes era común familias numerosas en el campo. 5, 6, 7, hasta 10 hijos. ¿Por qué? Porque en el campo contrataban al padre y contrataban al padre que tenía más cantidad de hijos, porque con solo contratar a una persona tenían 12 personas trabajando. ¿Sí? Los hijos iban a ayudar al padre al campo, la mujer que se quedaba en el campo, que iba a vivir al campo, tenía gallinas o cositas así, pero a su vez también trabajaba en la casa, porque el paso hacía limpieza. Entonces, el concepto de la niñez fue tomando una característica diferente y la niñez comenzó a ser un concepto a ser observado. A partir de eso, el niño comienza a tomar una estructura social diferente y comienza a ser mirado y comienza a ser como un concepto protegido. Es después de la Segunda Guerra Mundial cuando el niño ya sí es visto como alguien a proteger, ¿sí? Van desarrollándose estadísticas o instancias como la ONU, después de la ONU se crea UNICEF. UNICEF pone la mirada específicamente no solo en el niño, sino en el niño que está, ¿cómo decirlo?, como un diamante en bruto que tiene el derecho al estudio, el acceso a la educación y el acceso a la salud, y sobre esas dos grandes estructuras que comienza a desarrollarse el concepto de infancia. Ahí se genera la Declaración Universal de los Derechos del Niño y comienza toda una estructura de cuidado a partir de que el niño no debe trabajar, el niño debe jugar, ¿no? Toda esa instancia. Y después de mucho tiempo, el acompañamiento terapéutico toma su camino, pero es recién por los años 80, donde el acompañamiento terapéutico comienza a establecer su mirada en los conceptos de niñez. Y toma mayor fuerza, indefectiblemente, con la Ley Nacional de Salud Mental. ¿Por qué? Porque con la Ley Nacional de Salud Mental, como todos sabemos, se cambia la estructura de la mirada de la salud mental como concepto de locura y se comienza a estructurar la mirada de salud mental como un concepto de vulnerabilidad. ¿Sí? Al comenzar y a estructurar la función y el trabajo del acompañante terapéutico en el campo de la salud mental y en el campo de la salud mental abrirse en esa especie de abanico como concepto de vulnerabilidad, el acompañamiento terapéutico comienza a tomar nueva jerarquía
sobre todo en provincia de Buenos Aires, perdón, pero no menos en toda la República Argentina, cuando cambia el modelo de educación. ¿Se acuerda que antes se hablaba de educación especial? ¿Sí? De hecho, había allá por los años 70 u 80 un resurgimiento, hay escuelas 500 en todos lados, en sus lugares hay escuelas 500. Sí, sí, acá en Pergamino hay. Acá en Paraná también. Claro, que las escuelas 500 estructuró dos grandes, entre comillas, problemas de la humanidad, la discapacidad y la infancia. Y se dieron cuenta que los niños discapacitados eran en un futuro un adulto discapacitado y un geronte discapacitado. Como con la conformación de las escuelas especiales garantizaban que esos niños estén cuidados, más no educados, porque sabemos que las escuelas especiales cumplían más funciones de cuidado que de educación, comenzó a reestructurarse un poco y decir, bueno, veamos qué niños pueden ir, qué niños deben ir a escuela 500 y qué niños pueden acceder a escuelas especiales, porque ante el autismo, síndrome de Down, iban a escuelas 500 y quedaban ahí hasta los 18 años. Y la palabra quedaban, es la palabra quedaban. Entraban a los 3 años y salían a los 18 años. Entonces se reformuló el concepto de educación y se hizo lo que se llama educación integral, educación inclusiva, ¿sí? Que permitió el ingreso a las escuelas, entre comillas, comunes o normales. Ahora, ¿qué pasó? La maestra de la escuela normal siguió siendo formada bajo las estructuras y los estamentos de la educación del año 1800. Estructuras y formaciones que instauró Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? De hecho, todavía el concurrente a una escuela se lo sigue llamando alumno, ¿no? Y la palabra alumno viene de una palabra absolutamente despectiva hacia el educando, ¿no? Esa cosa del no iluminado. Alumno viene de alumine, ¿no? No iluminado. Y quien está parado enfrente viene a iluminarlos con su saber. Y de Pablo Freire hasta acá sabemos que la educación es un concepto absolutamente ambivalente, va y viene. Aprende tanto el alumno como el educador cuando está educando, por este concepto de circulación de la palabra. Yo siempre, me gusta mucho una frase de Schopenhauer, que él dice que educación es cuando uno habla, le preguntan, contesta esa pregunta y en la repregunta está el verdadero aprendizaje. Porque si uno puede estructurar y enseñar de 3 formas diferentes, la otra persona puede estructurar y aprender de 3 formas diferentes. Si a mí yo doy la clase, me preguntan, vuelvo a dar la clase de la misma manera, me vuelven a preguntar, es interminable. Porque si yo me quedo siempre en mi carril y ustedes en su carril de no entender, la clase sería interminable. Entonces yo tengo necesariamente como docente la obligación de repensar lo que dije antes para decirlo de una manera diferente para que ustedes puedan entenderlo. Si esa manera diferente de explicárselos a ustedes les genera nuevas dudas, va a haber una repregunta, y en la repregunta me van a obligar a mí a repensarlo, ¿no? Entonces ahí está el verdadero conocimiento. En esa instancia de aprendizaje aprenden los dos, tanto el que educa como el que entre comillas es educado. Bueno, en ese momento no, el docente sigue siendo educado bajo esos conceptos de claustros docentes, conceptos de el docente es quien tiene la razón, el docente es quien tiene el poder dentro del aula. Imagínense eso, o esa estructura de enseñanza que viene de los años 1800 con la incorporación de una persona al aula con discapacidad o como quieran llamar, con capacidades diferentes, esos miles de nombres que se han buscado. Fue prácticamente inviable. De hecho, durante mucho tiempo la ley quedó ahí como un estandarte de lo lindo que hubiese sido, si hubiesen podido hacerlo. Cuando se descubrió el acompañamiento terapéutico, que algunos acompañantes terapéuticos que acompañaban a niños en su casa dijeron, bueno, ¿por qué no empezamos a ir a la escuela juntos? Yo lo espero en la puerta. Algunos comenzaron a ver cómo el niño se comportaba y se quedaba en la escuela con un acompañante terapéutico, el acompañamiento terapéutico en la escuela a partir de la mano de idioma, que esto también tiene que ver con el concepto social de las obras sociales, ¿no? Cómo
a partir de esa ruptura que hubo del acompañamiento terapéutico como modelo de élite, que solo tenían acompañamiento terapéutico aquellos que podían pagarlo, y cómo el IOMA, a partir de su resolución 211 del año 2011, rompe con esa estructura elitista, ¿no? Dice, el acompañamiento terapéutico es un acceso para todos. Todo el mundo puede tener acompañamiento terapéutico. Fue una medida revolucionaria que en aquellos momentos nosotros no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta, ¿por qué? Porque IOMA, bueno, sabemos lo que es IOMA, ¿no? Accedía al acompañamiento terapéutico, pero los pagos de IOMA, yo me acuerdo que la primera vez que cobré IOMA me compré un auto, un autito, un 147. Un año y medio sin cobrar. Digo, entonces nosotros nos dimos cuenta en la instancia revolucionaria que estamos viviendo en ese momento con el acceso de todas las personas al acompañamiento terapéutico. Hasta ese momento, ustedes son muy chicos, pero había un actor que se llamaba Juan Castro, que ahí fue conocido, ahí llegó a mí el acompañamiento terapéutico. Que el tipo se suicidó en una fiesta que estaba el acompañamiento terapéutico, el psiquiatra y el psicólogo en la fiesta. Y el tipo se cayó, se tiró por un balcón. Pero hasta ese momento, y comenzó ahí a resurgir el concepto del acompañamiento terapéutico como modelo de élite. Yo tenía una amiga que a su vez también fue acompañante terapéutica de Juan Castro, que vivían trabajando con las personas que venían de Brasil, de Uruguay o de Chile a hacer tratamientos por adicción. Los padres le alquilaron un departamento y vivían con acompañante terapéutico, y era una cosa que quién podía pagarlo. La ruptura de la resolución 211 en el IOMA permitió que el acompañante terapéutico vaya a trabajar tanto en una villa como en un barrio cerrado, el mismo día, ¿no? Y que eso después acompañe al niño hasta la puerta de la escuela, y la docente vea cómo se comporta con el acompañante terapéutico de una manera, traspasa la puerta y es el mismo demonio. ¿Qué pasa? Bueno, un día le invitaron a pasar a un acompañante. Se dieron cuenta que el nene se quedaba con el acompañante. Entonces, comenzó a pensarse o a diagramarse una figura que se llamó acompañante externo. Hasta ese momento en las escuelas, aquellas que son docentes, existía, por eso pudo entrar el acompañante terapéutico, existía una resolución que era la 5606, que era PPND, personal privado no docente, que podía ingresar a las escuelas, alguien no docente podía ingresar a las escuelas. Se dieron cuenta de la efectividad tal del acompañamiento terapéutico, otra instancia y otro hito histórico que no nos dimos cuenta porque seguíamos enojados con el IOMA, que es la resolución 782/13. En el año 2013, la provincia de Buenos Aires se vio en la obligación, año 2012, perdón, es 13 porque sale recién en el 13, pero se vio en la obligación de conformar una resolución específica que se llama acompañante asistente externo. Por la efectividad tal que demostró el acompañante terapéutico dentro del campo de las escuelas, dijeron, bueno, tenemos que estructurar, no puede ser que eso sea un cualquier estar. No es un personal privado no docente, tiene que ver con otra estructura. Entonces se da de baja la 5606 y sale la 782/13, que se llama acompañante asistente externo. Y es tan importante porque primero fue un pedido de IOMA, porque IOMA se dio cuenta que en un momento con la 5606 estaba pagando profesores de educación física a escuelas privadas. ¿Y por qué pasaba esto? La primera resolución, la resolución 211 del IOMA explicaba torpemente lo que era un acompañante terapéutico y terminaba con dos renglones que fueron fatales para el acompañamiento terapéutico durante 15 años, que decía, en los lugares donde no haya acompañante terapéutico, las personas que hagan las veces del mismo. Eso permitió que profesores de educación física, maestras especiales, estudiantes avanzados de psicología, trabajadores sociales presenten un caso de acompañamiento terapéutico en el IOMA y el IOMA se lo pague, se lo cubra. Entonces, ¿qué pasaba? Las escuelas privadas encontraron ese hueco, contrataban profesores de educación física porque presentaban un caso de acompañamiento terapéutico y se dieron cuenta que el pibe que necesitaba acompañamiento terapéutico estaba en un rincón y el profesor de educación física estaba dando su clase de educación física. Entonces IOMA terminó de pagándole profesores de educación física a las escuelas privadas. Entonces, ¿qué dijo IOMA? Bueno, paren, vamos a hacer algo. Pensemos en algo. Y lo que se pensó fue la resolución 782/13.
una resolución en la cual, si ustedes la ven, se las voy a colgar. Voy a anotar acá y me voy a acordar de colgárselas. Hace una diferenciación, y esto es importante que ustedes lo sepan. La resolución, cuando comienza, hace una diferenciación entre el acompañamiento terapéutico y el concepto pedagógico del estar en la escuela. ¿Sí? Esa diferenciación es un concepto absolutamente importante. Saber, y de hecho, cómo se nombra la resolución como acompañante asistente externo, ¿sí? Hace una diferenciación y hace un concepto que siempre el acompañante terapéutico necesita. Ustedes van a ver que desde la definición de rol y función y pasando por estas definiciones, ese concepto de topológico, de lugar, ¿a qué lugar pertenece el acompañante terapéutico? Y ya la definición del título dice externo, no pertenece a la escuela. El acompañante terapéutico que va a la escuela no está en la escuela para que el niño aprenda. Es un concepto básico y elemental que nosotros tenemos que saber, perdón, cuando vamos a encuadrar nuestro estar en la escuela. Yo no estoy acá para que Carlitos aprenda. Yo estoy acá para que Carlitos se quede en la escuela. Que se adapte, resocialice, socialice y establezca redes suficientes y necesarias como para que a él el estar en la escuela sea un concepto agradable. Pero no para que él aprenda. Para que él aprenda está la maestra. ¿Se entiende? Que él sepa o no sepa no implica o no es función del acompañante terapéutico, sino que él sepa o no sepa tiene que ver con la maestra y específicamente con ese concepto interdisciplinario que se da dentro de las escuelas, que son las maestras especiales. Claro, Rocío, sí, es verdad, Rocío dice maestra de apoyo. No, si no, ustedes están haciendo, a ver, ¿están en tercer año ustedes? Segundo, tercero. ¿Qué materias de pedagogía tuvieron hasta ahora? Bueno, es elemental. Nunca tuvieron una materia de pedagogía. ¿Por qué cuando ustedes egresan de acompañante terapéutico tienen que entrar en una conceptualización pedagógica? Lo que pasa que durante mucho tiempo se encontró en el acompañante terapéutico ese hueco de las maestras especiales. Es posible que en los lugares donde haya una escuela 500, las maestras especiales de esa escuela 500 tengan que atender a 25 chicos que están incorporados en escuelas comunes. Y no dan abasto. Yo como acompañante terapéutico trabajé con una nena casi 2 años. No conocía a la maestra especial, la conocí el primer día, cuando la maestra especial todavía tenía incorporado ese concepto de que el acompañante terapéutico trabaja para un equipo interdisciplinario y no en un equipo interdisciplinario. Entonces la maestra especial creía que ella se iba a reunir conmigo para decirme a mí lo que yo tenía que hacer. ¿No? El jardín también lo entendía así, la directora del jardín de la escuela también lo entendía así, y la maestra también lo entendía así. Aún habiendo leído la resolución 782. De hecho, los inspectores, aún teniendo la resolución 782 en la mano, siguen pidiendo que el acompañante terapéutico esté inscrito en el Registro Nacional de Prestadores, donde en ningún lugar de la resolución 782 dice que nadie tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores, sino quien, que también es un error, pero eso es por copiar y pegar, por no llamar a personas que sepan de acompañamiento terapéutico, pero dice que quien supervisa tiene que estar inscrito en el Registro Nacional de Prestadores. ¿Sí? El Registro Nacional de Prestadores es una instancia aparte. El Registro Nacional de Prestadores es una instancia del Estado, de la Superintendencia de Servicios Sociales del Estado, en el cual le devuelve a la obra social parte de lo que la obra social invierte en la prestación. Entonces, aquel profesional que decide, que opta por inscribirse en el Registro Nacional de Prestadores, tiene que pagar, a partir de su categoría, al Estado una cuota por pertenecer a ese registro de prestadores. O sea, la provincia, a partir de una resolución, ni siquiera una ley, a partir de una resolución, y de una resolución que pertenece a un ministerio, que no tiene que ver con salud, insta y obliga a un profesional a inscribirse a una instancia que no es obligatoria. ¿Me explico? Ese es el primer paso. Segundo,
esa potestad se da a una persona que pertenece a un espacio que viene siendo formado como en el año 1800, donde no existía en su estructura de formación el acompañamiento terapéutico, mucho menos caía en su estructura de formación en tener una persona con capacidades diferentes, vamos a decirlo así, como si fuese Superman, adentro del aula. No tenía esa idea. Entonces esa persona que es la inspectora agarra la resolución 782, al cuarto párrafo está cansada y lee Registro Nacional de Prestadores, entonces bueno, le pide al acompañante terapéutico que se inscriba al registro de prestadores. No, entonces bueno, llamemos a un psicólogo, porque el psicólogo sí se puede inscribir al registro de prestadores. Entonces entra el psicólogo, ¿no? Y el psicólogo no es ni acompañante terapéutico, ni tiene que ver con esa función. Digo, todo este contexto tiene que ver con la conceptualización del trabajo del acompañante terapéutico en la infancia. Esa especificidad que tiene el acompañante terapéutico en la infancia, que tiene que ver que cuando el acompañante terapéutico se inscribe en las instancias del modelo educativo, el concepto de acompañamiento terapéutico tiene que ver con un concepto absolutamente de resocialización. ¿Sí? Y ustedes van a leer muchos libros de acompañamiento terapéutico en el cual dice que el acompañante terapéutico ayuda a la adherencia del tratamiento. ¿Sí? En esta instancia, el acompañante terapéutico ayuda a la adherencia a una instancia, que es la instancia de un modelo de acceso al derecho, que es el modelo de educación. ¿Sí? Cuando una obra social niega la presencia específica, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿y por qué digo específica? Porque en la provincia de Buenos Aires la formación del acompañante terapéutico y el acompañante terapéutico como profesional están reconocidos, por más que no tengamos ley, están reconocidos, porque el IOMA pertenece al Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y IOMA reconoce al acompañante terapéutico, y el acompañante terapéutico, su formación específica está reconocida por las resoluciones 1014 y 1221. Entonces, cuando una obra social comete el error legal, porque la obra social no tiene poder de policía para negar una derivación, porque por lo general viene con una derivación médica, niega la presencia de un acompañante terapéutico, nosotros a eso podemos responder con una nota diciendo que recapacite la decisión de la obra social ante la negativa de la presencia de un personal específico de formación por resolución 1014 y 1221, que es el acompañante terapéutico, reconocido a su vez por resolución 490/21, que es la última resolución de IOMA, por dos instancias básicas y elementales, reconoció en la Declaración Universal de los Derechos del Niño, que es el acceso a la salud. El acompañante terapéutico, reconocido por la Ley Nacional de Salud Mental, es un agente de salud y específicamente de salud mental, y el acceso a la educación. Porque si la obra social niega el acceso de un acompañante terapéutico o la cobertura de un acompañante terapéutico a la escuela, a esa persona, y encima el acompañante terapéutico está derivado por un médico, a esa persona se le está negando el derecho del acceso a la educación. Entonces la obra social recae o cae en dos fallas, en dos derechos. Está negando a esa persona el acceso a dos derechos, a la salud y a la educación. ¿Se entiende? Y esto es básico, es elemental. Y esto tiene que ver el acceso del acompañante terapéutico a estas instancias por el reconocimiento que habla Curas de Mauer y Resniski y por el concepto evolutivo de la infancia. Las infancias cuidadas en una primera instancia tuvieron que ver con un modelo productivo y luego fue modificándose la infancia cuidada con un modelo más humano, más humanístico, que intentó darle la UNICEF. Ahora, hay países que cuidan más la infancia que otros, ¿sí? Hay países donde la infancia, a ver cómo decirlo, la infancia es la preocupación primaria, y hay países donde la infancia no es ni siquiera una preocupación, ¿sí? Entonces, el concepto del acompañamiento terapéutico en la infancia es un concepto universal, pero la infancia no es un concepto universal, ¿se entiende? Entonces, nosotros podemos ver ahí cómo los modelos de atención del acompañamiento terapéutico van a ir variando
porque y esto es lo que demuestra que el acompañamiento terapéutico es, sobre todo y antes que nada, un modelo sociocomunitario, no es otra cosa que eso. ¿Sí? Y tiene que ver con el concepto sociocomunitario, por lo que vimos antes. Es un concepto social, ¿sí? Y recién ahora se hizo como un acceso universal el acompañamiento terapéutico, por esto que les decía, y comunitario, porque tiene que ser aceptado por la comunidad la persona por la cual es tratada. Pensemos en la locura. Poco podría ser el acompañamiento terapéutico en la discapacidad de la locura en la instancia en la que los locos eran prendidos fuegos en una plaza. ¿Se entiende? Porque estaban poseídos por el demonio. ¿Qué hacía el acompañante terapéutico? Lo acompañaba hasta la pira y después ahí le tiraba un fósforo y se iba. Digo, esas instancias y este modelo que a mí me gusta decir siempre que el acompañante terapéutico es, antes que otra cosa, un instrumento político, porque la inserción de y ahora más que nunca está demostrado que la inserción del acompañante terapéutico es una decisión política, en tanto y en cuanto necesita de una ley para acceder a distintas instancias. Y las leyes son decisiones políticas. ¿Qué quiero decir con esto? Si no existiese la resolución 211 del IOMA, el acompañamiento terapéutico hoy por hoy no estaría, primero, siendo brindado en una universidad pública, ¿no? Y segundo, no estaría teniendo el auge que estuviese teniendo ahora porque la oferta, la demanda de acompañamiento terapéutico no sería la demanda que es hoy, entonces la oferta bajaría. ¿Quién estudiaría acompañamiento terapéutico para que en algún momento ser llamado por alguien para ir a trabajar a un country? O por alguien que venga desde Brasil a tratarse su adicción, ¿sí? Es un instrumento político porque fue una decisión política incorporar el acompañamiento terapéutico. Ahora, haciendo un poco de historia, esa decisión política tampoco fue porque los políticos en ese momento eran personas absolutamente buenas y fueron lo más lindo que nos pudo haber pasado. IOMA tenía un departamento que se llamaba Departamento de Recursos de Amparo, por la cantidad de recursos de amparo que tenía para la cobertura de acompañamiento terapéutico. Entonces se dieron cuenta que les salía más económico reconocer al acompañante terapéutico, estructurar su trabajo y desde una resolución ponerle un valor a su hora. Porque ustedes saben que sale un recurso de amparo, y el recurso de amparo dice que están obligados a la cobertura de acompañamiento terapéutico por 6 meses, con un valor de 900 pesos la obra social está obligada a hacerlo. Entonces IOMA se dio cuenta que si ellos estructuraban, aceptaban el acompañamiento terapéutico, estructuraban lo que era un acompañante terapéutico, ¿cuántas horas podía trabajar? ¿Ustedes alguna vez vieron un acta de IOMA? ¿De aceptación de acompañamiento terapéutico? Bueno, estructura todo eso. ¿Dónde puede trabajar? ¿Cuántas horas puede trabajar? ¿Y cuánto va a cobrar por ese trabajo? ¿Sí? Nosotros los acompañantes terapéuticos, cuando recibimos el acta, parece que recibimos un regalo de Navidad y en realidad lo que estamos recibiendo es una estructuración a nuestro propio trabajo sin haber firmado jamás ese convenio. Es un convenio absolutamente unilateral, porque el acompañante terapéutico no es un profesional conveniado con el IOMA. Y ahora encima las actas nuevas le agregaron que si nosotros osamos cobrarle a la familia un plus, estaríamos infringiendo una ley que ellos mismos hicieron. ¿Se entiende? Digo, Sí, sí, es verdad. ¿Cómo? Es verdad, yo recibí la mía la semana pasada y dice eso. Bueno, yo mandé una nota diciendo que firmaba en disidencia y explicando el porqué. Se ríen con las notas, IOMA deben tener un cuarto con notas que cuando están aburridos van y las leen en voz alta y todos se ríen a carcajadas. Pero digo, esa decisión política, y ahí está estructurado más que nunca la decisión política de la incorporación del acompañamiento terapéutico. No fue una decisión política en vías a la mejora de la atención integral de la persona. Si no dijeron, muchachos, tenemos que hacer algo porque nos están tapando las demandas. Bueno, hagamos la resolución 211. Y a partir de esa resolución el acompañamiento terapéutico comenzó. Yo me acuerdo que nosotros dábamos un curso en una asociación que tenía. Yo me recorría la provincia de Buenos Aires, formamos en un año 10.000 acompañantes terapéuticos. Y eso fue a partir de la explosión del recurso IOMA, que fue también la punta de lanza, porque si IOMA acepta, lo acepta el Ministerio de Salud, si lo acepta el Ministerio de Salud, las otras obras sociales están obligadas a la cobertura de eso. ¿Se entiende? No nos olvidemos de estos conceptos. Y esto sí es un concepto político. Como lo fue un concepto político, ese cambio de la mirada de la infancia
como una moneda de cambio, la cambiaban por cabras a los niños. Cuando uno va a las pirámides o distintos lugares, ve que las ofrendas no siempre eran los soldados que atrapaban en la guerra. Había épocas que no había guerra y a lo que ofrecían eran los niños. ¿Sí? Porque el niño no era una pérdida para la aldea. No trabajaba la tierra, no era un guerrero, no era nada. Los niños y los viejos. Bueno, casi nunca. De hecho, no sé si ustedes saben que creo que en los indios patagones, no existe la palabra abuelo. No existe la palabra abuelo. Porque no existía la figura del abuelo, no llegaban a la edad del abuelazgo, digamos. Se morían antes, por el frío, por la intemperie, por un montón de cuestiones. Digo, en muchas civilizaciones no se llegaba a viejo, entonces la vejez no era tanto un problema. Sí lo eran las discapacidades, porque eran, sobre todo en sociedades beligerantes, las discapacidades tenían que ver con la guerra. Sí lo eran las discapacidades, y lo eran los niños, porque los niños había que darle de comer, los tipos encima se daban el lujo de no trabajar. Entonces, ¿qué hacían? Durante mucho tiempo, en muchos lugares, eran como una moneda de cambio. Yo te vendo a vos, porque vos podés esperar a este futuro esclavo. Entonces te cambio este futuro esclavo por 2 cabras. Digo, estoy inventando esta situación, pero sí lo era como una moneda de cambio. Hasta que la humanidad comenzó a ver que ese niño que no era cuidado en la instancia de niñez, no iba a ser un buen trabajador en su instancia de trabajo. No es que, como idioma, no es que la humanidad fue buena con los niños porque el corazón se les ablandó. Fue una decisión política de decir, muchachos, ¿qué pasa? Estamos teniendo tuberculosis, estamos teniendo raquitismo, un montón de... Bueno, pero ¿eso por qué? ¿A alguien se le ocurrió darse cuenta? Bueno, porque los niños no están siendo cuidados. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, comencemos a cuidar a los niños. Ese niño que hoy cuidamos, mañana va a ser un trabajador fuerte. ¿Sí? Y vemos cómo las familias comienzan a ser cada vez más prolíferas, tanto para el trabajador como aquel que como es que capitalizaba el fruto del trabajo, ¿no? Eso también Marx en el Capital lo describe muy bien, ¿no? ¿Quién era el generador de la riqueza y quién se apropiaba de la riqueza y por qué necesitaban tanta cantidad de hijos los dos? Uno para trabajar y otro para en el futuro se aseguraban que sus tierras, porque si yo tengo muchos hijos siendo ricos, mi hijo rico se va a casar con una hija rica y las propiedades van a ir creciendo cada vez más, entonces las familias de élite se aseguraban así una élite, bueno, pasó acá siguen siendo nombres famosos de la época de la conquista hasta hoy, siguen existiendo porque tenían 15 o 20 hijos, y no tenían 15 o 20 hijos porque era hasta un concepto económico. Si el hijo de Alza Gonzúe se casaba con el hijo de Larreta no sé cuánto, Alza Gonzúe, Larreta no sé cuánto, van a tener el triple del campo que nosotros tenemos ahora. Y si mi hijo, el hijo de Pérez, que el tipo que es el tambero, tiene 7 hijos, Pérez asegura que sus 7 hijos van a seguir trabajando en los campos de... Entonces, durante mucho tiempo el peón pensó que el fruto, ¿cómo sería? Que el progreso del patrón era también el progreso de él, porque si el patrón tenía más campo, sus hijos aseguraban el trabajo en el campo. ¿Sí? Y esto figura y funciona hasta el día de hoy. Que los hijos de Alza Gonzúez atiendan en la clínica, no sé, de los Arcos, porque tienen OSDE, es un concepto también socioeconómico y también es un concepto, claro, sí. Digo, y fíjense esto, nosotros como acompañante terapéutico podemos ir a la mañana a trabajar con el hijo de Alza Gonzúez y por la tarde con el hijo del tambero. Y fíjense si el acompañamiento terapéutico en esto no es un concepto absolutamente político. ¿No? Pero a su vez, ese concepto capitalista que tiene que ver con la formación, IOMA se asegura de que yo le cobre lo mismo al hijo de Alza Gonzúez que al hijo de Gómez. Porque si yo le cobro más al hijo de Alza Gonzúez, que tiene más,
¿cómo es? A quebrantar la ley que el mismo idioma estipuló. ¿Se entiende? Son conceptos absolutamente capitalistas y de desarrollo que tienen que ver con el concepto de la infancia, pero la infancia como un modelo abstracto, no la infancia como un modelo social. ¿Me explico? Si yo voy a trabajar insisto con esto, al Instituto Flenny con un niño, el trabajo del acompañante terapéutico no va a ser lo mismo que si voy a trabajar, y por favor entiéndalo tan crudo como lo digo, no hay un concepto despectivo, no va a ser lo mismo que trabajar con un niño con la misma patología en la Villa 31. Porque el trabajo del acompañante terapéutico es un trabajo absolutamente político y social, sociocomunitario. Mi trabajo no va a ser el mismo. Imaginemos, Juan Carlos tiene una parálisis cerebral. El papá de Juan Carlos es dueño de 7.800 hectáreas y la madre de 14.000 hectáreas. Juan Carlos, cuando tiene, por su parálisis cerebral, va al Flenny. ¿Sí? El hijo de Ramón, que es albañil, tiene parálisis cerebral. Posiblemente vaya al Flenny porque IOMA se lo pague. Posiblemente vaya al Flenny. Pero cuando el hijo de Ramón vuelva, va a volver a la casa del hijo de Ramón. ¿Sí? Y el trabajo del acompañante terapéutico como modelo sociocomunitario tiene que ver con eso específicamente. Con la reinserción social, no va a ser el mismo trabajo que va a desarrollar con uno y con otro. Por eso el acompañante terapéutico, insisto con esto, es un modelo político sociocomunitario. ¿Se entiende? Digo, hasta que el acceso a la salud no sea realmente universal, que es lo que intentan las obras sociales hacerlo, pero a veces el recorrido para acceder a esa salud es tanto que muchos quedan en el camino, y siempre lo económico es lo que prevalece. El acompañante terapéutico va a ser el único trabajador de la salud que va a ser un modelo sociocomunitario. No hay otro trabajador de la salud que intervenga desde lo sociocomunitario. No lo hay. Y mucho menos desde el concepto cotidiano de lo sociocomunitario. La cotidianeidad, que es nuestra única forma de ser, nuestra única herramienta, nuestro único concepto como acompañante terapéutico, es lo que diferencia cualquier otro trabajo. ¿Sí? Fíjense entonces que Curas de Mauer dice que en ese momento después comenzó a invertir. La sociedad comenzó a invertir. Esto es un concepto, creo que fundante en la idea del trabajo, en la idea de la niñez. E insisto con esto, ¿por qué dice comenzó a invertir? Esto que yo les decía, se comenzaban a dar cuenta los médicos que había adultos enfermos porque había infantes enfermos. Entonces, ¿qué pensaba en la sociedad? Comencemos a cuidar la infancia para tener trabajadores, en el futuro trabajadores sanos. Y eso es una inversión. Eso es una inversión. Y bien lo plantea Curas de Mauer y Renisque acá como un modelo social. Comenzó a invertir. Y comenzó a invertir en la salud como un derecho, y lo estableció como un derecho la UNICEF, siendo la UNICEF ¿cómo es? Un trabajador aplicado de la ONU y de los países capitalistas, y la educación, porque fue necesario que la mano de obra fuese una mano de obra especializada. Antes, manejar un arado con 2 caballos no necesitaba ninguna educación. Con la revolución industrial, con el advenimiento de las máquinas, necesitaba que el operario sea un modelo instruido, o medianamente instruido. Para eso, fíjense que hasta no hace mucho tiempo lo obligatorio era la educación primaria. Porque el manejo porque también la educación fue un instrumento político y de diferenciación social. Hay un libro muy conocido, creo que es de Alejandro Casona, que se llamaba Mi hijo el doctor. Mi hijo el doctor. La estructuración, la diferenciación de los modelos sociales se dio durante mucho tiempo, no solo por lo económico, sino por el acceso a la educación. Durante mucho tiempo lo obligatorio fue la escuela primaria, porque para manejar un tractor había que saber leer mínimamente el botón que decía arranque y saber los números para poner los cambios, y no mucho más que eso. Por eso la educación comenzó a ser un derecho, porque fue necesario que los países establezcan
modelos de educación para educar al trabajador. ¿Sí? Antes sabía leer la élite. La élite sabía leer porque era la élite instruida, y a partir de ese modelo de instrucción era el concepto dominante. ¿Sí? ¿Para qué quería leer un soldado? ¿O para qué quería leer un tipo que labraba la tierra? No era ni siquiera necesario. ¿Sí? Se fueron modificando el acceso y los derechos a esas instancias solamente y meramente por modelos conceptualmente económicos. O sea, cuando la economía comenzó a privar en los pueblos, comenzó a primar el acceso a la salud y el acceso a la educación desde la infancia. Y de acá curas de Mau y Renis que lo dicen perfectamente bien. Comenzaron a invertir en educar y a entrenar niños. Y dice, así pues la pedagogía y la medicina cobraron un papel relevante en relación a las condiciones de posibilidad que ofrecían. Tanto la especialización como la mayor sobrevida necesaria para cubrir las demandas de la nueva sociedad industrial. ¿Sí? Bueno, este texto es interesante para poder comenzar a pensar ese quiebre que hubo, ese quiebre social que hubo con el advenimiento de la revolución industrial. ¿Sí? Antes estuvo lo que fue la Revolución Francesa, que también quebró estructuras sociales, pero no llegó el acceso a la estructuración de la infancia. Ustedes fíjense que las grandes revoluciones o las grandes instancias de revolución siempre, a ver cómo decirlo, siempre fue un como si de reconocimiento de derechos a los más débiles. Y cada revolución lo que hizo fue instaurar un grupo de poder nuevo. ¿Sí? Cada revolución lo que hizo fue estructurar un grupo de poder nuevo, que ese grupo de poder se arrogaba, o se sigue arrogando aún hoy, la instancia de la posibilidad del acceso a los derechos a los más vulnerables. Entonces, para que haya necesariamente una acción revolucionaria, alguien dijo alguna vez que donde hay un derecho, donde hay una necesidad hay un derecho, algo así, tiene que ver con la estructuración de nuevas élites. ¿Sí? Fíjense lo que fue en Grecia, que se llamaba democracia, pero los esclavos no podían votar, seguían existiendo esclavos, y en Grecia los poderes dominantes fueron los poderes políticos, la estructuración de aquellos conceptos democráticos. La Revolución Francesa instauró, o sea, derrocó un rey, pero instauró nuevas élites, que aún el día de hoy, en las repúblicas se instauraron élites, ¿no? Derrocaron reyes, pero instauraron nuevas élites. Y bueno, así todos los procesos revolucionarios que podemos entender. Algunos mejores y otros peores. A ver, alguien. El acceso a la educación es lo que permite el ascenso social. Por eso muchos políticos están contra la educación pública. De hecho, la tradición capitalista marca la procreación de ricos con... el acceso a la educación es uno de los conceptos de igualdad más visibles. Más visibles. Por eso se utilizan guardapolvos en las escuelas, ¿no? El concepto de que los alumnos vayan con guardapolvo a las escuelas tiene que ver específicamente con eso, para que no se pueda ver las clases sociales que van a la escuela, por el tema de la ropa, de la marca de las ropas que utilizan, en cuestiones con eso, igual que el uniforme y esas cosas. Ahora el uniforme, en algunos espacios, también es un medio de poder. El uniforme que usa tiene que ver con la escuela a la que va, y la escuela a la que va es un acceso también al poder. No hace mucho hubo un presidente que dijo que algunos caemos en la educación pública. Y ese es un concepto social. Y es un concepto social y específicamente económico. Esa descripción sabemos que los pobres no van a la universidad. Eso es una definición absolutamente política y económica, ¿no? Y imagínense las estructuras que estamos rompiendo nosotros, pobres, en la universidad y estudiando acompañamiento terapéutico. Fíjense eso, ¿no? Como modelo de integración social. Y como modelo, el acompañamiento terapéutico fue uno de los últimos, si no el último agente que se incorporó en el tratamiento de las infancias, ¿no? El último, creo que fue el último agente
de salud que se incorporó en el tratamiento de las infancias. Y fue el último agente que más explosión tuvo en cuanto a su demanda. Insisto con esto, 87% de las coberturas de acompañamiento terapéutico en provincia de Buenos Aires por el IOMA tienen que ver con acompañamiento terapéutico en escuelas. De hecho, IOMA dividió las coberturas en domiciliario y escolar. Digamos, se generó o se creó una instancia dentro de una estructura enquilosada, vieja, que aún se llama Instituto Obra Médico Asistencial, o sea, todavía en su nombre, en su denominación, tiene una definición absolutamente hegemónica. El acompañamiento terapéutico, nosotros pensamos a veces que somos una hormiguita peleando contra un elefante. Bueno, las hormigas hacen agujeritos en las casas y pueden tirarte una casa si vos las dejás. Y fíjense que el acompañamiento terapéutico, estamos hablando del año 2011. 2011. La resolución 211/11 del año 2011. En ese tiempo se formó o se creó, dentro de lo que fue el IOMA, primero en salud mental y después se creó un área que se llama educativo terapéutico, en el cual se incorporó el acompañamiento terapéutico a ese área. Y el área educativo terapéutico con el tiempo se vio forzada a ser dividido en dos: acompañamiento terapéutico domiciliario y acompañamiento terapéutico en escuela. ¿Se entiende? Es más, en el área de programas específicos existen 3 programas, es adultos mayores, TEA y TGD, y educación, educación temprana, no, estimulación temprana, y en los 3 programas específicos que desarrolló el IOMA en los últimos 20 años se incorporó el acompañante terapéutico como cobertura directa. O sea, los programas específicos quiere decir, el IOMA tiene por mes un presupuesto. Los programas específicos tienen un presupuesto aparte del presupuesto de IOMA. El presupuesto mensual de IOMA es igual al Producto Bruto Interno de la provincia de Tucumán. Como para que sepamos lo que se mueve. Es la obra social más grande de Latinoamérica. Creo que la 8ª o 9ª del mundo. En los países donde un mundo capitalista, donde muy pocas obras sociales existen. Bueno, en los países donde existen obras sociales, IOMA es el 9º. El área de programas específicos tienen un presupuesto aparte. En esos 3 programas específicos está el acompañante terapéutico. Digo, hemos cobrado una importancia en el desarrollo, en la incorporación, siguiendo, e insisto con esto, siguiendo con un modelo absolutamente capitalista, o sea, pero incorporar el acompañante terapéutico es incorporar un agente sociocomunitario en un área de pensamiento absolutamente hegemónico. Absolutamente hegemónico, porque fíjense que desde el programa se llama Trastorno del Espectro Autista o TGD. O sea, quien se incorpora ahí ya se incorpora con una etiqueta en la frente. ¿No? O sea, mi hijo va a acceder a un acompañante terapéutico porque es autista. No porque es otra cosa. No porque tiene derecho al acceso a la salud y a la educación, sino porque es autista. ¿No? Entonces nosotros automáticamente pasamos a ser quienes velamos esa etiqueta. Porque mientras tenga acompañante terapéutico que el IOMA paga por la dirección de programas específicos, sigo estando porque la persona a la cual acompaño es. Pero a su vez, la etiqueta es tan eficaz que no existe la cura en el autismo. Esa persona va a seguir siendo toda la vida autista. Pero nosotros podemos demostrar que con la incorporación del acompañante terapéutico no va a ser el mismo autista cuando comienza a trabajar con nosotros que cuando nosotros nos vamos. El concepto biologicista es tan efectivo en el concepto de medicalización y de necesidad que nadie se va a curar jamás de una psicosis, pero nunca va a ser jamás el mismo psicótico. ¿Se entiende? Si nosotros pensamos esos modelos de tratamiento, los modelos de tratamiento son estructurados y siguen siendo estructurados de la misma manera en la cual fueron estructuradas las estructuras psicóticas o psicológicas o psiquiátricas del momento en que lo hizo Kraepelin. ¿Sí? Porque se estructuró la locura no para curarla, sino para etiquetarla.
Y las estructuras, y ustedes van a ver que los DSM, los primeros tenían 100 hojas, y el último DSM-5 debe tener 1000 y pico de hojas. Y no es que la locura evolucionó. No, lo que evolucionó fue la industria que cura, cuida o sigue estructurando la locura. Porque si nosotros nos ponemos o nos planteamos, y además IOMA nos pide a nosotros informes evolutivos, o sea, si nos piden informes evolutivos, porque la presencia del acompañante terapéutico es un concepto evolutivo. Ahora, ¿qué pasa? El concepto biologicista lo que hace es la dirección de la cura. Como esta persona no se va a curar nunca, desde un concepto biologicista nunca va a dejar de ser autista. Hace poco tiempo, creo que hace 3 o 4 días, el dueño de la empresa que va a Marte, que es un sudafricano, dijo que tiene autismo. El dueño de la tercera empresa del mundo, ¿no? Keanu Reeves dice que tiene Asperger. Imagínense para IOMA la panzada que sería con eso, ¿no? Tendría toda su vida al dueño de SpaceX, que es el tipo que está armando el viaje a la Luna y a Marte, con un acompañante terapéutico y sigue siendo un enfermo, una estructura de un enfermo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si la medicina o si los modelos, imaginemos una locura, se genera una nueva industria, una nueva revolución en el cual la salud deja de ser un concepto biologicista y pasa a ser un concepto sociocomunitario? Sería una revolución, porque sí existiría la cura. Sí existiría la cura. Si yo les digo que tenía un paciente que cuando yo ingresé a trabajar con él, la familia no dejaba salir a la calle porque decía que los vecinos tenían miedo porque les pegaba, y 3 años después se iba de vacaciones con los padres, en el concepto biologicista, en un concepto sociocomunitario, esa persona se curó. Pero para el concepto biologicista, esa persona siguió necesitando de idioma, de la medicina, del médico, y se aseguró la industria, una estructura en la cual jamás pierde clientes. El único que trabaja para quedarse sin trabajo es el acompañante terapéutico. Porque es el único dentro del contexto biologicista de la infancia, o de lo que ustedes quieran, que puede demostrar como concepto evolutivo. ¿Sí? ¿Y qué es más? Que el acompañante terapéutico sabe cuando entra que algún día se tiene que ir. No sabe bien cuándo, pero que algún día se tiene que ir. Porque la propia instancia del acompañamiento terapéutico por un tiempo determinado pasa a ser algo iatrogénico para el mismo tratamiento. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros pensamos esto como una estructura, como un concepto absolutamente político, el acompañamiento terapéutico es un modelo absolutamente revolucionario. Y cuando les pregunten si el acompañamiento terapéutico cura, planteen esto. ¿Qué es la cura? ¿La cura como sistema biológico? No. Es más, si nosotros nos ponemos a pensar la cura como sistema biológico, no existe. La medicina ha sido imprecisa en este concepto de la dirección de la cura, pero ha sido imprecisa efectivamente, ¿no? Donde cada vez necesitamos tomar más medicamentos para más cantidad de cosas, y donde si a nosotros nos incorporan, e insisto con esto, en un modelo de programas específicos de idiomas de autismo, no existe la cura ahí. O sea, es una empresa que se inicia con fundamentos del fracaso. Ahora, si nosotros decimos modelos de intervención sociocomunitaria, y dentro de esos modelos de intervención sociocomunitaria ponemos psicosis, autismo, locura y todas las enfermedades mentales que se les ocurra, díganme si no hay una cura. De una persona que está encerrada en una habitación. He tenido pacientes que están encerrados en una habitación y les compran los overoles de grafa porque se arrancan la ropa. Y al año el pibe está incorporado en un centro de día, díganme si no es un modelo biologicista de la cura. Lo que pasa es que no entra en la biología en ese concepto. Si lo tomamos como un ser biopsicosocial, indefectiblemente hay alteraciones. Porque si nosotros interponemos como acompañantes terapéuticos, hay un psicólogo, Rodríguez Lostaló, que hacía seminarios y una vez superpuso el concepto de biopsicosocial y dijo psicobiosocial. La estructuración psicobiosocial. Primero somos estructurados psicológicamente, después viene la persona y después esa persona se incorpora a la sociedad. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros como acompañante terapéutico decíamos socio-biopsicosocial?
si nosotros nuestro trabajo, primero que nada es un trabajo social, donde no importa o sí importa, pero importa como un componente la patología. ¿Sí? Porque nosotros, insisto con esto, podemos llenar el estadio único de nenes de 14 años con síndrome de Down. Y que el papá sea arquitecto y la mamá sea médico. Todos. Podemos llenar el estadio único en el mundo. Y hasta podemos buscar si somos más perversos, que todos se llamen igual. Y nos tomamos el tiempo de hacer un recorrido y ninguno es parecido al otro. Porque somos atravesados por una historia, por un concepto social, por una idea. Insisto con esto, cuando quedamos embarazados no entra en nuestro concepto, ojalá que mi hijo tenga síndrome de Down. El síndrome de Down es un aditamento que trae nuestro hijo, que se va a llamar Carlitos, que va a ser mi hijo, el hijo de mi señora, y que además va a tener síndrome de Down. Ahora, ¿qué pasa? La industria antepuso el concepto síndrome de Down, y cuando nos llama un médico dice, mira, tengo un síndrome de Down de 23 años para que le hagas acompañamiento terapéutico. No dice, mira, tengo un paciente de 22 años que vive en tal lado, ¿no? Lo que antepone al concepto social, y sobre todo en niñez, cuando vamos a trabajar más con adultos mayores u otras cosas, normalmente te dicen papá tiene problemas o papá está medio perdido, pero no te dicen papá tengo un Alzheimer de 84 años. Eso. Pero sí en niños, y muchas veces el anteponer la patología a muchas familias también es un recurso económico. A los que menos tienen, anteponer, mi hijo es discapacitado, también es un recurso económico. No hace mucho tiempo acá en La Plata detuvieron una familia que alquilaban los hijos con discapacidad para hacer las filas en los bancos. Y a nosotros eso nos parece un horror, pero es un concepto de sobrevivencia, digamos. ¿Qué sé yo? Digo. Pero es para repensar estos conceptos de la dirección de la cura como un modelo sociocomunitario. El acompañamiento terapéutico es un trabajo que se hace específicamente en el campo sociocomunitario, como un concepto biopsicosocial. Y fíjense que el acompañamiento terapéutico tomó cuerpo, tomó importancia, si se quiere, en los modelos de tratamiento, cuando se separó, dice la mercantilización de la ciencia. Claro, sí, sí. Pero a ver, hay gente que se niega a ir al médico porque sabe que cuando va al médico sale con una enfermedad sí o sí. Salís tomando pastillas sí o sí. Yo trabajaba en una óptica, soy óptico y trabajé mucho tiempo en una óptica, y en la óptica nos obligaban a usar anteojos para que el otro vea los modelos de anteojos que teníamos, nada más que por eso. Y después de mucho tiempo necesité anteojos. Y además decían, la persona que entra acá se tiene que ir con anteojos. Cuando vos te recetan 0,25 de anteojos, es lo mismo que nada, 0,25 no existe. Y había personas que se iban con 0,25 porque uso computadora, bueno, sí, pero 0,25 de antirreflejo. Porque la computadora... Digo, y eso es un concepto absolutamente mercantilista. Ahora, ¿qué implica? ¿No vas a ir nunca al médico porque si vas al médico salís con una enfermedad? Bueno, tampoco implica eso. Digo, todo en la medida en los cuales, que también esa sobremedicación y todo tiene que ver con el acceso de las obras sociales. Total, idioma lo paga. ¿No? Esa cosa de, mira, te vamos a dar, cuando vas a un médico, te da una batería de análisis y por las dudas, hacete esto. Ese por las dudas implica total el Estado paga, que también tiene que ver con eso. Y una vez más, volvamos, fíjese que el acompañante terapéutico no. El acompañante terapéutico es un concepto y un modelo social, comunitario, integrador, en el cual solo se da para aquellas personas que lo necesitan, porque ¿qué haríamos nosotros, entre comillas, con una persona sana? ¿No? Y además el acompañamiento terapéutico es un modelo autorregulado. No podemos estar más tiempo del que tenemos que estar porque se nos hace prácticamente insoportable a nosotros. Si nosotros decimos este concepto, tomate 6 pastillas, total, te hacen lo mismo, no es lo mismo que nosotros digamos al acompañante terapéutico, mira, andá 12 horas, total, es lo mismo. Sería insoportable para nosotros llevar a cabo nuestro trabajo durante 12 horas seguidas.
sería insoportable para nosotros estar en un lugar donde no podemos estar, porque nuestro trabajo tiene que ver con un concepto que lo sostenemos con el cuerpo, como todo modelo sociocomunitario. Alejandro Chévez dice que el acompañante terapéutico mete todo el cuerpo en el acompañamiento terapéutico menos la cabeza. Cuando cae la cabeza del acompañante terapéutico en esa fórmula que tiene que ver la relación de acompañante-acompañado, es cuando el acompañante terapéutico sale corriendo. Porque cuando el acompañamiento terapéutico nos lleva más tiempo que el que estamos con nuestro acompañado, implica que tenemos que separarnos, esa distancia operativa se perdió, ¿sí? Y en la infancia mantener esa distancia operativa es mucho más complejo, donde la vulnerabilidad está a flor de piel. La infancia es el modelo de desvalimiento desde el concepto normal hasta el concepto más enfermo, más crudo, porque está todo a flor de piel, ¿sí? Entonces, trabajar el acompañamiento terapéutico en infancia, yo no digo que sea una especialidad, pero sí digo que hay que tener un carisma especial para esa conceptualización. Imagínense que nosotros entramos a trabajar y hoy por hoy existe también el trabajo, el acompañamiento terapéutico también tuvo un recorrido parecido al recorrido de la infancia, porque no comenzó a trabajar el acompañante terapéutico en infancia hasta tanto no existió los modelos de atención temprana. Ustedes van a ver los primeros libros, hablan de acompañamiento terapéutico, y Rossi y Púlice, hoy por hoy sería casi un sacrilegio decir esos dos apellidos juntos, pero bueno, Rossi y Púlice en un libro dicen que el acompañante terapéutico llega a la vida de las personas cuando todas las demás terapias fracasaron. Digo, era impensado la conceptualización de la infancia o del trabajo del acompañante terapéutico en infancias en ese momento. Fíjense lo que dice. Llega a la vida de una persona cuando todas las demás terapias fracasaron. Hoy por hoy la incorporación del acompañante terapéutico implica o está puesto en los modelos de intervención temprana. ¿Sí? Si uno va a estos equipos que se arman ahora, equipos de atención temprana, terapias cognitivas conductuales que comienzan a trabajar con este concepto del autismo, ya hay acompañantes terapéuticos trabajando en esos equipos. Entonces, sí, la incorporación del acompañante terapéutico en la infancia hoy es temprana, es una incorporación temprana que va ayudando al desarrollo. ¿Y por qué se incorpora un acompañante terapéutico? Porque el acompañante terapéutico ayuda a la adherencia a esos tratamientos, ¿sí? Está reconocido, digo, acá hay pacientitos o gente que está trabajando con tal, sí, yo trabajé con él hace 5 años, o sea, hacen un círculo, ¿no? Esto que yo le decía hace un tiempo, las familias hacen un recorrido parecido al recorrido de una especie de luto cuando descubren la discapacidad. El primero, la búsqueda, la culpa, ¿no? La culpa es culpa mía, y uno cuando cae a esa familia dice, no, lo que pasa es que tengo una familia que vive con una psicosis galopante, terrible, y le echaban la culpa a una vacuna que el padre lo habían trasladado a Estados Unidos, se había salteado el calendario de vacunas acá y de una vacuna en Boston. Y el padre se había puesto que esa vacuna le había producido la psicosis. Entonces fue culpa mía, culpa mía, culpa mía. Y nosotros, como comenzamos ese acompañamiento desde temprana edad, fuimos viendo cómo esa culpa después se convirtió en la búsqueda de la cura. Entonces recorrían, no, vos sabés que es muy bueno el agua de Lorenzo, un agua que traían de México, y también está bueno el cura sanador del barrio, íbamos todos por él con el cura sanador, y a partir de ahí, vamos el miércoles al cura sanador porque el jueves tenemos que ir al Fleni, ¿no? Entonces, y una vez que pasaba todo ese torbellino de la búsqueda de la cura y se daban cuenta que la cura no existía, que si había un momento de aceptación, venía la calma y comenzaba la angustia, es decir, ¿qué va a pasar con él cuando nosotros no estemos? Durante mucho tiempo el acompañante terapéutico llegaba a la vida de las personas en esa instancia, cuando la familia decía, mirá, somos grandes nosotros ya. Y nosotros no queremos que Carlito sea una carga para los hermanos. Nos recomendaron en el idioma una mamá del centro de día, un acompañante terapéutico porque es efectivo, además queremos que empiece. Y caíamos ahí. Hoy por hoy nosotros no caemos ahí. Hoy por hoy nosotros hacemos el recorrido de esas instancias
como acompañante terapéutico, y les puedo asegurar que la carga de ese recorrido es mucho más liviana. Bueno, ustedes lo van a ver, muchos posiblemente lo hayan visto, cuando el recorrido es con un acompañante terapéutico. Porque en las instancias de la discapacidad, los papás, las familias se reestructuran de tal manera en el cual cada uno cumple un rol en base a la discapacidad. Donde la persona comienza a perder el concepto de persona y comienza a ser un objeto a ser tratado. Porque se maneja todo el concepto biologicista. Y cuando uno va a la entrevista de un niño, se da cuenta que la mamá sabe qué médico lo atiende, pero el papá sabe a qué hora toma la pastilla. Y se acuerda cuando fueron a la pileta porque fue el papá, el hermano que lo llevó en el auto. Entonces uno toma la función de enfermero, otro de chofer y otro de secretario que maneja las terapias. Y ninguno cumple la función de papá, de mamá y de hermano, porque se reestructura la familia en torno a un concepto biologicista. Cuando se incorpora un acompañante terapéutico, la familia comienza a reestructurarse, el papá comienza a ser papá, la mamá comienza a ser mamá, el hermano comienza a ser hermano. Muchas veces uno ve que llega a una familia donde toda esa familia vive en el concepto de una familia discapacitada. ¿Sí? Cuando el acompañante, y esto voy también, y esto es fundamental para hacernos una pregunta si el acompañante terapéutico realmente no cura, en los conceptos no biologicistas, sino sociocomunitarios. Cuando se incorpora un acompañante terapéutico durante mucho tiempo, los hermanos hasta se van de la casa, se casan, hacen su propia vida, porque antes esa vida pertenecía a una discapacidad. Y el funcionamiento de la casa comienza a redistribuirse. ¿No ha pasado? Bueno, papá festejaba el cumpleaños el día que incorporó al acompañante terapéutico. Comenzó a festejar el cumpleaños del hijo el 21 de septiembre, que fue el día que nosotros comenzamos a trabajar. Tenía un quincho con una parrilla que jamás había usado porque no iba nadie a la casa porque le tenían miedo todos a nuestros pacientes. Cuando nosotros nos fuimos, yo dejé, bueno, siempre lo cuentas, que dejé ese acompañamiento terapéutico, lo dejé, me di cuenta que tenía que dejarlo porque me encontré bailando el carnaval carioca con el papá de mi paciente en mi casamiento. Entonces mi sexto sentido me dijo, bueno, tenemos que dejarlo. Porque en ese momento, en nuestra formación, nadie nos había dicho la importancia de la supervisión. ¿Sí? Si nosotros hubiésemos supervisado ese acompañamiento terapéutico, lo hubiésemos dejado mucho tiempo antes. Pero digo, fue el hermano del medio de 5 hermanos, y cuando nosotros terminamos el acompañamiento terapéutico, nuestro paciente quedó con el papá y la mamá viviendo solos. Todos los hermanos comenzaron a hacer su propia vida. Y la estructura del llamado de la madre, a mí cuando la madre me llamó, dijo, necesito un acompañante terapéutico para mi hijo. Y a los acompañantes terapéuticos que llamó, cuando nosotros nos fuimos, dijo, mi hijo necesita un acompañante terapéutico. Entonces se reestructuró el concepto de la necesidad, del llamado, se antepuso a la persona y se dieron cuenta que su hijo no se iba a curar biológicamente, pero que su hijo había evolucionado de una manera sociocomunitaria. Comenzaron a irse de vacaciones con su hijo comenzó a ir a la pileta, a quinoterapia, a un centro de día. Y díganme si eso no es un concepto del cambio, de la estructura del cambio, ¿no? Y si eso no es un concepto que, sin caer en estas falsas arrogancias, es un concepto que solamente el acompañante terapéutico lo pudo ver, porque el médico lo siguió medicando, el psicólogo lo siguió atendiendo, y nadie le dijo, se curó. Nadie dijo, se curó. Porque para el concepto biologicista, para el concepto de la persona con psicosis, del psicótico, no de la persona con psicosis, el concepto del psicótico, la psicosis no se cura. Ahora, si nosotros decimos una persona con psicosis, esa persona evolucionó. Aprendió a convivir con esa psicosis. La sociedad la vio de manera diferente. Y eso tiene que ver con la incorporación del acompañante terapéutico. ¿Sí? Bien, ¿cómo vamos hasta acá? Entonces, les voy a colgar 2 textos, como les dije. Acompañamiento terapéutico en la infancia, es la página 93, 94 y 95 de Curas de Mauer. Son 3 paginitas que nos sirven para
para incorporarnos al concepto este del cómo es de la infancia y el acompañamiento terapéutico, y después le voy a colgar otro texto que se llama El desvalimiento en la infancia, que también es de curas de Mau y Resniski, y habla ahí del estado de indefensión, la dependencia, las condiciones, bueno, pero habla más de la niñez propiamente dicho, y ya la niñez estructurada como este nuevo concepto social, ¿sí? Le voy a colgar esos dos textos, le voy a hacer 3 preguntas. No tienen que contestarlas, ni mandármelas ni nada, sino simplemente que esas preguntas les sirvan a ustedes para estructurar la lectura y para pensar un poco el acompañamiento terapéutico en base a las lecturas. La clase, si logro, sí. Lo que yo pensaba era colgarla en el campus, si le parece, ¿sí? Junto con los textos. Vladimiro, ¿te puedo hacer una pregunta? Algo que me quedó ahí dando vueltas. Sí. No, por ahí no tiene tanto que ver con la materia en específico, pero algo que me quedó resonando esto de que a veces en los acompañamientos para las escuelas, digamos, escolares, esto de que piden que los AT tengan esta formación pedagógica, que sabemos que no debería ser así. No. Sí. Bueno, pero también lo asocio a esto de que vos sos docente, ¿no? Y estás formado en salud. Sí. Tenés que, viste, para uno, si quiere presentarse como docente en una tecnicatura, tiene que tener la formación pedagógica. Claro. Entonces hay como contradicciones, ¿o no? Me quedé pensando en eso. La contradicción tiene que ver específicamente con salud, con educación. Con educación, claro. Sí. Fíjense lo que dice la resolución 782. Dice, las leyes 26061 tiene que ver con, y la 13298, que son con la protección integral de niñez y adolescencia. Dice, todos los alumnos, no dice todos los niños, no, todos los alumnos tienen el derecho de estar incluidos en el sistema educativo, compartiendo un diseño curricular común, pudiendo ser atendidos en diferentes instituciones pertenecientes a la dirección de nivel y o direcciones de modalidad apropiadas. ¿Sí? Dice alumnos, ya arrancamos mal. Pero además incorpora la 24901, que es la ley de discapacidad, que tiene que ver con la obligatoriedad de la cobertura. Eso es interesante. Pero quería ver... hay una parte en la que hace la diferenciación. Vamos a verlo. Definir la incorporación de un acompañante asistente externo es una decisión importante que requiere fundamentos sólidos y debe estar centrada en la necesidad del sujeto con discapacidad y o trastornos del desarrollo. Un acompañante puede realizar valiosos aportes para la inclusión de un alumno, pero también puede constituirse en un obstáculo en la búsqueda de la autonomía del alumno, generando una dependencia que impide desplegar sus posibilidades. La incorporación del acompañante asistente externo solo se justifica en la necesidad del alumno y no en la búsqueda de una tranquilidad institucional o familiar. Pierde el sentido de la intervención de un acompañante asistente externo cuando el sujeto destinatario queda en un segundo plano y prevalece solo el temor y la necesidad de los adultos y las instituciones que lo contienen y acompañan. Hay un lugar que dice... La actividad del acompañante asistente externo dentro de la institución educativa estará sujeta a la definición del proyecto pedagógico del alumno de la institución. En consonancia con esta definición, el sistema de prestaciones básicas de la 24901 establece 2 tipos de prestaciones. Prestaciones terapéuticas, que son aquellos que implementan acciones de atención tendientes a promover la restauración de conductas desajustadas, adquisición de adecuados niveles de autovalimiento e independencia. Y las prestaciones asistenciales, que son aquellas que tienen por finalidad la cobertura de requerimientos básicos, esenciales de la persona con discapacidad, pudiendo considerarse en este espacio aquellas acciones vinculadas al hábito, desplazamiento, alimentación y atención especializada que el sujeto requiera
en la situación de discapacidad. Fíjense, esto es fundamental. Hace la diferencia entre el acompañamiento y la asistencia. Estamos en un jardín, en una escuela. Y se hizo caca, ¿por qué no lo cambiás? No, no es mi tarea. No, bueno, pero vos sos el acompañante terapéutico. Bueno, la resolución 782 especifica las diferenciaciones entre lo asistencial, ¿sí?, y lo terapéutico. ¿Sí? Está especificado. Yo siempre recomiendo que el acompañante terapéutico tenga la resolución 782 impresa en el bolsillo. Y ante cualquier discusión le mostramos la resolución para que sepan que, que nuestra decisión es una decisión pura y exclusivamente que está incorporada en una ley. ¿Sí? Nosotros no vamos a cambiar el pañal, pero no vamos a cambiar el pañal no porque no querramos. A mí no me importa cambiar el pañal porque se va a cambiar mi hijo. Sí importa el acompañante terapéutico. Porque el acto de cambiar pañales no está en la formación del acompañante terapéutico, no es inherente al acompañamiento terapéutico. Y en el acto que nosotros, en una escuela con un acompañado, cambiamos pañales, no somos nosotros, sino es el acompañante terapéutico el que cambia pañales. Y eso es un concepto ético. Que a mí, Vladimiro, no me importe cambiar pañales, no implica que el acompañante terapéutico tenga que hacerlo. En el acto de cambiar pañales no lo cambia Vladimiro, sino el acompañante terapéutico, y queda marcado, queda esa marca en la escuela, que el acompañante terapéutico cambia pañales. Y el próximo acompañante terapéutico que venga detrás de mí y diga, no, mira, yo no cambio pañales porque la resolución 782 especifica entre el acto terapéutico y el acto asistencial, y lo diferencia, te van a decir, pero el acompañante anterior lo cambió. ¿Por qué vos no? Entonces ese acto, que a mí no me importa, se convierte automáticamente en un acto que juzga a la acción del acompañante terapéutico siguiente. Lo mismo con el AMBO. A mí no me importa usar guardapolvito, de hecho es mejor porque se me llena la remera de mocos. No está y no es óptimo que el acompañante terapéutico use uniforme, porque cuando se uniforma, lo que se uniforma es el saber. Si yo uso guardapolvo en un lugar donde la maestra usa guardapolvo, la directora usa guardapolvo, como es el portero usa guardapolvo, ¿dónde está el concepto de externo en eso? ¿Dónde está el concepto de acompañante externo o asistente externo en eso? Si nos están uniformando con el uniforme de la institución. ¿Y dónde está la diferenciación entre lo pedagógico y lo terapéutico si yo uso un guardapolvo como el tipo que me enseña? Si yo no quiero que la remera se me llene de mocos, me pongo una remera vieja apta para llenarse de mocos y listo. Como cuando voy a la pileta, no me pongo un traje de neopren, me pongo un short. Digo, el acompañante terapéutico, y insisto con esto, utiliza una máscara. Esa máscara que utilizamos tiene que ser la máscara que se ponga el acompañante terapéutico que venga detrás nuestro. ¿Sí? Porque cuando encuadramos el acompañamiento terapéutico, no mis gustos. Por eso estudiamos acompañamiento terapéutico. Y cuando yo les pregunto a los alumnos que levante la mano quien viene a aprender a ser acompañante terapéutico, o quien viene a aprender acompañamiento terapéutico, y levantan la mano, y yo digo a los que levantan la mano, tengo malas noticias para ustedes. Nadie les va a enseñar acompañamiento terapéutico. Porque si nosotros decimos que el acompañamiento terapéutico es el establecimiento del vínculo, y ustedes me dicen que vienen a aprender a ser acompañante terapéutico, vienen a aprender a establecer vínculos. Y yo no soy el reverendo Alegría. Lo que les estamos enseñando a ustedes es que ustedes sepan que el acto que hacen es terapéutico y que sepan encuadrar ese acto. Lo vincular es un desarrollo absolutamente subjetivo. Lo que les vamos a enseñar a ustedes son los límites del acompañamiento terapéutico, ni más ni menos. Que ustedes puedan decir, no es lo mismo un psicólogo haciendo acompañamiento terapéutico que un acompañante terapéutico haciendo acompañamiento terapéutico. Porque lo que estructuramos es la especificidad. ¿Se entiende? Entonces, no puede sernos lo mismo cambiar un pañal o darle de comer, o cambiar una sonda, o usar guardapolvito, o usar AMBO, ¿sí? Porque a mí no me importa. Porque no sos vos en ese momento. Cuando vos tomás la decisión, esa decisión se la tomás prestada a un conjunto, a una función.
Natalia, me estás echando, Natalia. Bueno, no se hagan problema. No, bueno, voy a tratar de colgar. No, estoy conectada a las dos clases a la vez. Pensé que con un solo mail no me iba a poder conectar a las dos clases y ya estaba el otro profesor conectado. Y me está preguntando por qué no estamos conectados. Lo que pasa es que me embalo hablando y no me doy cuenta de la hora. Perdón. Ahí detengo la grabación, veo si la puedo pasar, entonces les cuelgo la grabación, los dos textos, la resolución 782 para que la tengan aquellos que no la tienen, y la guía de preguntas, ¿sí? Cualquier duda, me escriben, me mandan un WhatsApp, como quieran. Buenísimo. ¿Les parece bien? Gracias, profe. Perfecto. Que la pasen bien, nos vemos en la tarde. Gracias, chau, chau. Buen fin de para todos. Adiós.
parte de la autodefinición, ¿no? Por ejemplo, puedo encontrar mis propias raíces. Se está grabando todavía, ¿cómo hago para dejar? Detener grabación. En la provincia de Córdoba, y Detener yo grabación. hago un recorrido hacia etnografía.